Voy a abrir mi Biblia y también mi estudio bíblico, ambas cosas a la vez. Prepárense. Hoy voy a contarles una historia y bueno, desde luego vamos a hablar de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. eh, Voy a abrir aquí. Ya está. ¿Todos listos? Yo sí. Quiero comenzar quizás contándole. Ahí está el versículo bíblico, en Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33. Romanos 15. Voy a leerles, a pesar que lo pueden leer ahí, y yo sé que en sus casas también. Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33. Estamos terminando ya con esto. El penúltimo capítulo de Romanos, ya vamos a empezar el último capítulo la otra semana. Dice el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este es el pasaje de las Escrituras y hoy vamos a estar compartiendo acerca de esto. Realmente es una bendición. Voy a quitarme el tapaboca. Ahí está. Ahora sí. Vamos el siguiente slide, la diapositiva. Yo voy a contarle una pequeña historia rápidamente que estaba en este libro, este hombre, el siguiente, ahí está. Stephen May escribió un libro y en ese libro retrató a un niño de 9 años que se alistó con los Boy Scouts. Los Boy Scouts que también hay acá. Él se alistó con los Boy Scouts. Eh, Él quería ser uno de ellos y la primera vez que se fue, tuvieron una actividad muy especial en donde al terminar toda la actividad, los que estaban dirigiendo los Boy Scouts le entregaron maderas a todos los niños y unas ruedas. Ellos con esa madera y con esa rueda tenían que hacer un autito de carrera. Le dieron todos los planos de cómo se hace el auto de carrera y le dijeron que le dé esos planos a su papá y que él con su papá hagan el autito de carrera. Bueno, llegó a su casa, dejó en un lugar toda la madera, todas las cosas y pasó un día, no dijo nada, pasó 2 días, no dijo nada. El nombre de este niño se llamaba Gilberto. Pasado ya 2 días, no dijo nada. La instrucción decía que tenían que darle a su papá y él no vivía con su papá. Entonces su papá estaba lejos. Entonces él, ¿qué voy a hacer? Decía. Bueno, la madre que se dio cuenta que algo pasaba porque ¿por qué eso está ahí y todo lo demás? Le llamó la atención y entonces le llamó a su hijo y le dijo, bueno, Gilberto, ¿qué es esto que trajiste aquí? Le dijo, bueno, me dieron los Boy Scouts y yo tengo que armar un auto para niños y todo eso. Y bueno, la madre, ¿qué hizo? Con, Consiguió un serrucho, bueno, vamos a comenzar a armar un auto acá, no sé cómo, pero acá dice y comenzaron a hacerlo a la manera que ellos podían hacerlo, ¿verdad? Así que aquel niño con aquellas personas, con su mamá, comenzaron a hacer un auto, ¿verdad? Bueno, todo muy bien, fue haciéndose el auto, llegó el día, aquel auto tenía que servir para una competencia, ¿verdad? Entonces, iban a competir con esos autitos todos los niños Boy Scout. Entonces, él va llegando allí con su mamá y su autito de madera
y tiene que competir con los otros chicos. Y bueno, todo el mundo pensaba, le hizo su papá, algunos pintaron, le dieron unos alerones para que sea más lindo el auto, impresionante, algunos autos así eran impresionantes, y el de él era el más feíto. Uno daba cuenta que él hizo este auto, no fue que alguien mandó a hacer el auto, porque algunos de los chicos era tan perfecto eso que parece llevaron a una super carpintería para que ahí lo hagan, porque así como se veía era muy hermoso los otros autos. El de él era el más feíto, pero el que se daban cuenta todos que este sí se hizo en la casa de él, ¿verdad? No, el resto no, ¿verdad? Así que el público que estaba ahí enseguida le tomó cariño a ese auto, el más feo, ¿verdad? Bueno, comenzó la competencia, no le daban mucha, pero ganó la primera. Y bueno, el juego era que el que ganaba se quedaba y volvía a correr y hasta que se acaben. Así que comenzó a ganarle a todos realmente, hasta que llegó al último auto, que era el más lindo de todos realmente, era un auto hermosísimo. Y él llegó al último auto y cuando llegó allí, le pidió el que dirigía un poco la competencia de que le dé el nombre a su auto. Y aquel niño con su mamá le dieron el nombre del Rayo Azul. Así que aquel autito se llamaba el Rayo Azul. Sigue contando el escritor Stephen May y dice que digamos, en este momento se van a ir para correr de vuelta a la carrera. Y le preguntaron a él si ya está listo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿me puede dar un minuto, por favor? Y el niño de 9 años. ¿Y qué hace este niño de 9 años? Se pone a orar a Dios. Todo el mundo en silencio viendo que él estaba orando. Era un niño de 9 años, todos le estaban viendo. Bueno, se suben al auto, corren la carrera y por apenas décima de segundo él gana la carrera. Entonces, aplausos, se pusieron de pie todos los que estaban viendo aquella competencia, aplaudieron, todos los ya le querían a él porque era el auto más feo, ¿verdad? Así que fue un entusiasmo tremendo. Bueno, el organizador le hace llamar para darle ya su premio al ganador, este niño de 9 años. Y le hace una pregunta que yo copié acá para no. Le hace una pregunta que el ganador de aquel que organizaba aquello que era justamente el que estaba allí. Y él le preguntó al niño que estaba muy entusiasmado porque había ganado aquel. El maestro de los Boy Scouts, ¿verdad? Con el micrófono abierto le dijo, oraste a Dios para ganar. Porque bueno, era evidente, él oró antes de correr la última carrera, ¿verdad? Y el niño le respondió que no sería justo eso, le dijo. No sería justo, respondió Gilberto. Yo oré a Dios, pero oré a Dios pidiéndole que me ayudara a no llorar si perdía. Si perdía, que no me ayudara a no llorar. A veces me pregunto, queridos hermanos, si nuestras oraciones son motivadas solo y únicamente por el deseo de ganar en la vida, en vez de responder realmente a la vida, aquello que necesitamos y a cómo la vida nos va a tratar. ¿Qué porcentaje en la vida de oración de nosotros está dirigido a que las cosas funcionen en vez de pedir a Dios que las cosas que no salen bien como esperábamos podamos aguantar y podamos resistir? Si la vida cristiana pudiera ser comparada a aquel autito de madera, todos
nos vamos a parecer al rayo azul, ¿verdad? El rayo azul se llamaba el autito. No hay creyente en esta tierra que no sea un poco parecido a este autito. La pintura está despareja, no tiene buenas terminaciones, no es tan impresionante, no es tan sofisticado como eran todos los otros autos de carrera. Miren, el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, que está formado porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. El cuerpo de Cristo está formado por un montón de imperfecciones de ingeniería. Todo mal. Si es que la madera fuera la mejor, qué sé yo, el talludo, nosotros apenas somos de pino, somos muy débiles. Y francamente, queridos hermanos, necesitamos orar, no para ser los primeros, sino para poder saber cómo correr, sin importar en qué lugar vamos a llegar, pero con una actitud semejante a la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El mejor modelo quizás, si ustedes me preguntan a mí, de los autos así, maravilla, todo espectacular, el mejor modelo espiritual que uno podría encontrar, el rayo azul 0 kilómetros, sería el apóstol Pablo. Este sí que había pasado por todo. Este era un abogado judío, aquel apóstol era un hombre realmente entregado al Señor, que pasó de ser parte del Sanedrín a ser pionero en cuanto a llevar la causa del Señor Jesucristo a los gentiles. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero el apóstol Pablo le pidió a la iglesia que orara por él. ¿Vieron? El pasaje está ahí en Romanos capítulo 15, dice versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En la lista de oración estaba mi nombre hoy y mi familia. Yo les agradezco a todos los que oran por mí. No es que yo copié para que hoy justamente hable de esto, pero yo sé que muchos de ustedes esta mañana oraron por mí a Dios. Yo les agradezco, de verdad. Enfrento tantas cosas que me doy cuenta de que únicamente las oraciones pudo haber hecho que igual las cosas continúen firmes. Y yo oro por ustedes. Tengo mi lista de oración a cada uno y cada tanto le escribo para que sepan que estoy orando por ustedes. Y le digo, estoy orando por vos. Así que gracias por eso. Mira, Pablo le pidió, por ejemplo, a los de Éfeso que oraran para que pudieran hablar con denuedo. Efesios capítulo 6, versículo 19. No hace falta que lo abran, yo le voy a nombrar nomás. También a los corintios le pidió que oraran intercediendo por él. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. A los tesalonicenses, hablando de su equipo de trabajo, les pidió, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, si quieren abrir, orad por nosotros, dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Orad por nosotros. Hermanos, si yo les voy a pedir una oración, es justamente esta misma del apóstol Pablo. Orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo también le escribió a los de Filipos, a los filipenses, y les pidió que se recordaran en sus oraciones, ya que las oraciones serían la causa de su efectividad en el ministerio. Filipenses capítulo 1, versículo 19, no le voy a leer.
Pero también a los colosenses, y ese sí le voy a leer. Capítulo 4, versículo 13. Ese, si quieren abrir, ábranlo ahí. Y les dijo, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oren también al mismo tiempo por nosotros. Así como oran por los otros, oren al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra. Entonces, uno pensaría, ahí están los versículos bíblicos, que las puertas se iban a abrir de una manera automática. ¿Viste? Esto es el famoso, la puerta automática. Que los sermones y los mensajes iban a salir de los labios del apóstol Pablo sin ningún esfuerzo. Que él nunca iba a tener miedo y que hablaría con denuedo siempre. Sin embargo, no fue así. Pablo, una y otra vez, estaba en aquella pista de carrera como este niño Gilberto con su rayo azul y escuchó al Señor decir, preparados, listo. Un momentito, por favor, quiero orar. Pablo oraba y era un hombre de oración para que las cosas salgan bien. Sí, él oraba para que las cosas salgan bien. Pero también con frecuencia el apóstol Pablo oraba por si las cosas no salen bien. Pablo así lo dijo. Desde luego él le pidió a Dios en oración que le quite un aguijón que tenía en la carne y el Señor le dio una respuesta y le dijo así, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Así que él lo aceptó. Si es así, va a ser así, dijo él. Él también oraba por si las cosas no salían bien. Pablo estaba obsesionado con la oración. Miren, en Romanos capítulo 15, en el versículo 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Miren, la obsesión que vimos en Romanos 15 de Pablo era la vida piadosa. Pero también vimos la obsesión de Pablo por la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea para la gloria de Dios. Pero también en Romanos 15 vimos la obsesión de Pablo con la gracia de Dios. Pero no solo eso, sino que vimos también su pasión por la causa de Cristo, su pasión por las almas perdidas, su obsesión por ganar a uno más para Cristo. Y hoy vamos a ver su obsesión por interceder ante Dios, por la oración. Pablo era un hombre que pedía oración a los Filipos, a los Colosenses, a los Corintios, a todos y desde luego a los romanos pidió oración y es el tema que hoy nos ocupa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La obsesión de Pablo con la oración. Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, él no se ve a sí mismo como, capaz algunos no van a saber lo que voy a decir, pero no importa, voy a decir igual, como el llanero solitario. ¿Saben lo que es el llanero solitario? Antes había una serie de un enmascarado que se parece así también como nosotros teníamos. Una tapaboca grande y una máscara. Y se iba en su caballo. Pablo no se ve el llanero solitario espiritual. Él se siente parte del cuerpo de Cristo y le pide ayuda al cuerpo. Oren por mí, por favor. Yo ayer pedí que oremos por un hermano, por una hermana que está en terapia, que es la hija de este hermano en Cristo, de Dani Araujo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermanos. Porque somos una familia. Entonces tenemos que pedir oración por aquello que nos aflige en el corazón. En el último estudio yo mencioné que los romanos tenían una carta misionera en esta carta del apóstol Pablo. Y Pablo ahora va a pedir apoyo. Eso es lo que está diciendo. Miren, el versículo anterior del 30 al versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros
porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? Ayuda financiera. Esto es lo que Pablo le decía. Cuando yo vaya a Roma, le está escribiendo a los romanos, quiero que me den una ayuda financiera porque llegar a España tengo que caminar, necesito llevar un poco de efectivo, pero también comida y todas las cosas. Pablo le estaba diciendo que le encaminen. Lo que quiere decir es eso, ¿verdad? Le estaba pidiendo realmente una ayuda financiera. Mira, hay un famoso teólogo, yo le suelo nombrar muy a menudo, que es Donald Bartholdi. Y Donald Bartholdi dijo en una oportunidad sobre este pasaje bíblico que esta palabra conlleva la urgencia de un llamado de auxilio, de un SOS. SOS. Los llamo para que oren por mí. Era eso. Llamo para que oren por mí. Claro que aquí no es exclusivamente para algo de provecho personal, porque miren lo que dice el versículo 30 al final. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. En otras palabras, en esa oración también él estaba apelando a que la iglesia obedezca la palabra de Dios, obedezca por el amor aquello que tenemos que hacer en la vida cristiana. Eso es lo que está diciendo. Y miren, me gusta esta palabra, os ruego, hermanos. Os ruego, hermanos. ¿Cuándo más Pablo dijo, os ruego, hermanos? Si se acuerdan, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan del pasaje? Creo que es un pasaje que solemos tocar muy a menudo. Ahí está la palabra, os ruego. ¿Qué tan importante les parecería que Pablo, cuando dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, qué tan importante era esto realmente, entregar tu vida a Dios? ¿Te parece que ese os ruego era algo opcional? No, no es opcional. Y este os ruego que está diciendo es la misma palabra acá en Romanos 15:30 y no es algo opcional. Oren por mí, dice el apóstol Pablo. Oren para que la gloria de Cristo y el amor del Espíritu se manifieste a través de mi vida y que me ayudéis orando por mí. Es un pedido de SOS, dice Donald Bartholdi. Es un pedido de ayuda, socorro. No voy a olvidar nunca que a veces soy un poco cobarde. Es todo el ser humano así. Y faltando unos días para que mi esposa tenga a mi primera hija, Evelyn, ella me dijo, vos vas a estar conmigo en el parto. Y yo así, Viste que yo no estudié para ser doctor, pero si vos querés voy a estar. Sí, bueno, puede ser. Y bueno, llegó el día, entró al parto, estaba su papá también, ustedes saben que él era anestesista, entonces le pedía cada rato le pedía que le ponga un poco más de anestesia porque le dolía todavía, ¿verdad? Ella estaba ahí en la sala de parto y el médico era muy amigo de mi suegro, así que ellos hacían broma y mi esposa se moría y me agarraba la mano con fuerza. No voy a olvidar nunca la intensidad del dolor que ella sentía en ese momento. En un momento ella me agarró del brazo y me miró al rostro. Y yo, acuérdense que tenía 23 años, 24. Y me dijo fuertemente, ayúdame. Y vos te sentí impotente. No sé qué es lo que puedes hacer para ayudar. Yo le miré a mi suegro y te hace algo. Está agonizando. Ayúdame, me decía. No es la única vez en que Pablo usa esta palabra, os ruego. Ayúdame. Esto es lo que decía Pablo, ayúdame.
Miren en Juan capítulo 18, versículo 36. El Señor Jesucristo también dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, o sea, me ayudarían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahí está, la palabra ayúdame. También lo vemos en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, guardado la fe. En esa también estaba la misma palabra, el de la agonía, el ayúdame. Pablo no le está pidiendo a los creyentes que hagan un poquito una oración. Señor, bendíceme y sea donde sea que me encuentre. No es ese amén, ¿verdad? Se trata de la misma palabra, en esta palabra, que usó el Señor Jesús cuando estaba en agonía. Pablo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 44, Lucas dice, y estando en agonía, ahí está, esa es la misma palabra, es la misma palabra. La palabra en el griego es sunagonizomai. ¿De dónde viene la palabra castellana agonía? Y está diciendo, agonicen conmigo. Y eso es lo que le dice también el Señor Jesucristo. Estaba justamente agonizando, le había llevado 3 de sus discípulos que se quedaron dormidos. Pablo está diciendo también lo mismo, agonicen conmigo para que yo pueda ser librado y que pueda entender la gracia de Dios detrás de esto. Miren, hermanos, no se trata de que todos pongan unas manitos así en el WhatsApp de que oraron por la lista de oración. Eso no es agonizar por eso. Antes de hacer este estudio bíblico, tenía en mi corazón a Alejandra, que ayer me escribieron, ¿verdad? Y yo escribí después que estaba en terapia intensiva. Y yo creo que el padre Dani, que me escribió, me dijo, ayúdame. Agoniza conmigo, Pedro. Y yo pensaba, si fuera una de mis hijas y estaba en terapia intensiva, ¿cómo me sentiría? Ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. Es mucho más que leer la lista de oración y decir en el nombre del Señor Jesús, amén. Ya está. Cumplido. El pastor si me pregunta, voy a decir que sí, pastor, yo oré. Pablo acá está diciendo, no es así. Agonicen conmigo. Eso es lo que Pablo está diciendo, agonicen conmigo. Eso es lo que él decía. Así como Cristo estaba agonizando en aquel día en el huerto de Getsemaní, como grandes gotas de sangre caían de su cabeza, agonicen conmigo. Y esta es una labor espiritual. Esto es como entrar en la competencia de la vida y cada vez que vos escuches, como aquel maestro Boy Scout decía, en sus marcas, listos, vos decís, espera un ratito, voy a orar un minuto. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta palabra. Quiero confesarles que me suele pasar muy a menudo que yo, si fuera un auto, ya estoy en caja cuarta, a toda bala ya, y ahí me acuerdo de orar. No oré todavía, pero yo ya atropellé todo lo que había. No fue antes de empezar, sino cuando ya atropellé todo lo que había frente mío. Y es un error que cometo. Y yo les pido a ustedes que oren antes de enfrentar cualquier situación en su vida. Esta es la forma en que Pablo estaba pidiendo que oremos por él. Porque debemos orar por aquello que realmente importa a la grey de Dios. Un famoso escritor, ahí está R.A. Torrey, él escribió este libro, Cómo orar, y yo quité de su libro donde él nos exhorta por qué orar. Él decía así, debemos orar así porque hay un diablo
Y la oración es el método divino para resistirlo. Debemos orar así porque la oración es la manera que Dios tiene para que obtengamos lo que necesitamos. Torrey dice que tenemos que orar así porque los apóstoles consideraban a la oración como una prioridad en sus vidas. ¿Se acuerdan que había un problema en Hechos capítulo 6, en donde hubo una lucha entre las viudas griegas con las viudas judías, que se le atendía mejor a las viudas judías y no a las viudas griegas? Este era un problema de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6. Fueron a los apóstoles. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Dejen nomás, nosotros vamos a atenderle a las viudas. No, no dijo eso. Nosotros, elijan ustedes 7 varones para que hagan esto. Nosotros vamos a perseverar en la oración y en la palabra de Dios. 2 cosas nomás vamos a hacer. Eso es la prioridad. Y tiene que ser una prioridad. Por eso la oración es el ministerio. La oración ocupó un lugar muy importante en la vida de Cristo en la tierra. La oración es el ministerio presente de nuestro Señor, ya que Él intercede por nosotros. Eso dice la Biblia. Así que Él está orando por vos. La oración es el medio que Dios ha establecido para que nosotros alcancemos misericordia y ayuda en el tiempo de prueba. La oración es el medio por el cual obtenemos el gozo de Dios. Miren, tenemos que orar porque orar con acción de gracias es el medio por el cual nos liberamos de la ansiedad y alcanzamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué oramos? Dice Torrey en su lista. La oración es el medio por el cual nos mantenemos alertas. ¿Y por qué oramos? Porque la oración es empleada por Dios para promover nuestro conocimiento espiritual, darnos poder para su obra, guiar a otros a Cristo y derramar sus bendiciones en la iglesia. Por eso orar. Después de leer todo esto, esta lista, me pregunté, ¿por qué no oro más? Orar no es un lujo, hermanos. ¿Cómo puedo darme yo el lujo de no orar? Después te preguntas, ¿por qué a mí no me salen las cosas, pastor? ¿Por qué a fulana, a mengano, a sultano, a usted le salen las cosas? Y la respuesta está en esta diapositiva. Por eso muchas cosas no te salen. Porque además cada vez que orás, lo único que querés decir realmente es amén. Querés terminar. No hay una agonía detrás de esa oración, sino que simplemente vas a lo instantáneo. Una oración de alta velocidad, ¿no? Miren, yo me pregunté, ¿por qué Torrey, Torrey, el hombre que está allí, era tan así? Es Rubén Torrey, un americano. ¿Por qué era tan apasionado él? Él nunca se olvidó de una experiencia que tuvo en la universidad. Él estudió en una universidad en los Estados Unidos. Él era inconverso y él tenía mucha culpa, mucha angustia, pero su mamá era cristiana. Y él, en el año 1875, en una noche, decidió quitarse la vida. Así que fue al laboratorio en donde normalmente encuentran esos hojas de afeitar, los Gillette, ¿verdad? Y con eso iba a eliminarse la vida. Y no encontraba. Era un hombre lleno de rebeldía en su corazón y había rechazado el evangelio de Cristo que sus padres le habían predicado. Él no encontraba aquella hoja de afeitar y de repente él sintió unas ganas de orar. Oró a Dios y entregó su vida a Cristo. El momento en que él fue para suicidarse, oró a Dios, Rubén Torrey, y entregó su vida a Cristo. Aquella noche, era una madrugada,
su mamá, sin saberlo, tuvo un presentimiento. Y a cientos de kilómetros de distancia se sintió mal del corazón y oró por la salvación de su hijo. Se levantó a la madrugada, en el mismo momento en que Rubén Torre se arrodilló y le entregó su vida a Cristo. Por eso hay que orar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque no hay nada que el Señor no pueda destruir cuando alguien ora con todo su corazón. Él fue luego presidente del Instituto Bíblico de Moody, un instituto de los más prestigiosos del mundo. Fue decano de una de las universidades más grandes de Los Ángeles. Y él era un hombre apasionado por la oración. Era un hombre de oración realmente. Vamos a la siguiente diapositiva que les dejo con eso último. Quizás acá yo puedo terminar. Ya ustedes dijeron, hoy aprendí que oro no como debería orar, ¿verdad? Yo también aprendí, hermanos, mientras iba haciendo este estudio, me tomaba la cabeza, yo no soy así, Señor. Yo necesito aprender a orar. Necesito hacerlo. No puede ser que pase yo este mundo, decía el Señor, y no haya aprendido a orar. Pero de verdad, hermanos, tenemos que ser fuertes en la oración. Los pedidos de oración específicos de Pablo. Le voy a dar 3 pedidos en el primer pedido de oración se puede resumir en una palabra, seguridad. Romanos capítulo 15, versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Mira, Pablo escribía, en Judea había rebeldes, él se tenía que ir a Jerusalén y ahí se iba a encontrar con estos rebeldes que le estaban persiguiendo. Había probablemente, no había eso antes, pero no importa, voy a hacer así tipo para que ustedes se hagan una imagen. Un cartelito en la entrada de la comisaría y pegado por todos los postes en Jerusalén que decía, Pablo, buscado. Lo querían agarrar porque él era un apasionado judío que ahora era un apasionado creyente y hacía que los judíos se conviertan a la fe en el Señor Jesucristo. Así que los judíos lo odiaban porque él contaba su testimonio. Los judíos de Jerusalén ya habían matado a Esteban. Ellos le habían tomado a Pedro y lo echaron en la cárcel y luego un ángel lo había quitado. La sangre de los creyentes ya había manchado el suelo de aquella ciudad de Jerusalén y se estaba expandiendo eso a muchos lugares. Pablo estaba siendo perseguido. Los judíos estaban muy furiosos. Pablo sabía muy bien que iba a tener problemas. De hecho, él iba caminando hacia lo que él ya esperaba, era un tornado. De hecho, en Hechos hay una advertencia donde decían que le iban a tomar a él preso. Agonicen conmigo, dice Pablo. Agonicen conmigo. Le dice a los romanos, él le está escribiendo a los romanos, ¿verdad? Agonicen conmigo que yo me salve de estos judíos realmente. Y aquí usa la palabra perseverado, que sea perseverado. Es la misma palabra que en la oración de Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, cuando Él le dice, líbranos del mal, y líbranos del mal, en el Padre nuestro. En Colosenses 1:13 también usa esta misma palabra y Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo, agonicen para que yo me salve, que me libre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Había mucho odio. Si ustedes van a Hechos capítulo 21, no se vayan ahora, van a encontrar todo lo que yo les estoy relatando. Pero quiero leerle Hechos 21, 28 al 30. Si quieren abran ahí. Era esto lo que iba a pasar con Pablo. Él todavía no sabía, no había llegado a Jerusalén, pero miren lo que pasó. Pablo le está diciendo a los romanos, yo tengo el presentimiento que al llegar en Roma voy a tener, cuando llegue a Jerusalén voy a tener problemas. Así que
oren por mí. Cuando le vieron los enemigos, cuando él entra a Jerusalén, lo vieron los enemigos, ¿él dónde va? Él va, después de saludarle a los apóstoles, él se va al día siguiente al templo. Y allí hay una turba, se arma un desastre. Capítulo 21, versículo 28 de Hechos. Unos hombres gritan, varones israelitas, ayudad, y señalan al apóstol Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. El templo era impresionante, estaba revestido de oro. El templo estaba revestido de oro. Imagínense en un desierto una cosa así. Se dice que a 4 kilómetros ya se veía el refulgor del templo, el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el sol caía sobre ese oro y ese oro se veía a la distancia, ¿verdad? Estaba todo enchapado en oro aquel templo de Jerusalén. Dice el versículo 28, estábamos ahí, y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Eso es mentira. Pablo no llevó a los griegos al templo. Y ha profanado este santo lugar. Enseguida le voy a explicar de qué está hablando Pablo acá. Porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo habían metido en el templo. Esto explica Lucas. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pablo lo iban a matar, lo estaban golpeando. Probablemente ya tenía un montón de costillas rotas, un montón de moretones por todos lados. Pablo ya estaba golpeadísimo. Imagínense esta revuelta. Pablo iba a ser golpeado hasta casi la muerte por esta multitud. De no ser por aquellos soldados romanos que intervinieron, lo hubieran matado, como hicieron desde luego como con Esteban. Así que el primer pedido de oración de Pablo era por la seguridad. Y este pedido fue respondido. Fue respondido. ¿Por qué? Porque ¿quién vino? Los soldados romanos, y lo quitaron al apóstol Pablo. No es nomás la manera que Pablo esperaba, ¿verdad? Él no quería que le golpeen, ¿verdad? Pero bueno, Dios respondió su oración hasta dejarlo casi muerto. Miren, la seguridad no involucra que no vamos a tener experiencias al borde de la muerte. Eso quiero que entiendan. Dios tiene en mente proteger a Pablo, y desde luego le protegió por medio de estos soldados romanos, que después lo llevaron a una celda porque si no le iban a buscar para matarlo, ¿verdad? Tal como vemos, con tantos intentos de asesinatos que tuvo Pablo, Pablo no hubiera estado jamás seguro en medio de los creyentes nomás. Él necesitaba que el imperio romano le defendiera su vida. Y desde luego él, cuando ya lo iban a matar, porque él fue llevado luego al Sanedrín y ahí fue juzgado y iba a ser muerto. El veredicto fue mátanlo a Pablo. ¿Qué él hizo? Apeló al César. Él dijo, yo soy ciudadano romano y encima de ustedes hay una ley. Él apeló a la Constitución. Hace poco la CIED apeló a la Constitución para que comencemos a tener las reuniones, ¿verdad? Hay que apelar. Pablo apeló a la Constitución, dijo, con César quiero hablar yo, no con estos. Voy a hablar con César. Y bueno, ahí está, ya se hizo. Así que el primer pedido de Pablo fue respondido.
Eh, Vamos al día, el segundo pedido. Tengo algo más que quería decirle, pero voy a pasar ya a esto. Romanos capítulo 15, versículo 31. ¿Cuál fue el segundo pedido de Pablo? El segundo pedido de oración, y es muy importante para la causa de Cristo y para el amor del Espíritu que tiene que estar en la iglesia. El primer pedido era la seguridad y el segundo es relacionado a su servicio, al servicio del apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 31. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Pablo estaba llevando una ofrenda que le habían dado los hermanos de Macedonia, los macedonios, y los de Acaya. Y él llevaba la ofrenda porque él quería que los hermanos de Jerusalén, que se creían la casta más alta en la vida cristiana, estos tipos son los judíos. Nosotros somos, Jesús no era judío y nosotros, ¿verdad? ¿Y dónde va a venir el Señor Jesús? Acá otra vez va a venir. Y nosotros, todo era yo, ¿verdad? Pablo quería que los gentiles, los cristianos, los griegos que estaban en esa época, y nosotros, porque acá no hay ni un judío que yo conozca por lo menos, también sean parte de la iglesia de Dios. Y los judíos no querían hacer todavía eso. Ellos todavía no. Nosotros tenemos otras cosas que ellos no tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos, los varones tenían la circuncisión, por ejemplo. Era algo que le querían obligar a los cristianos que se circunciden, entre otras cosas. Así que, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Ahora que llevo esta ofrenda de los griegos, llevo esta ofrenda de los de Macedonia, llevo esta ofrenda de los de Acaya, que ojalá los judíos me acepten la ofrenda, porque capaz digan, de orgullosos que son, estaban muriéndose de hambre ahí en Jerusalén, pero de orgullosos que son, no, nosotros no vamos a eso, por favor, llevanos más vos, no quiero. Y entonces Pablo está pidiéndole, la segunda pedido de oración es que este servicio sea aceptado, y es lo que coloqué aquí, ¿verdad? Era con relación a su servicio. El servicio de Pablo a los santos fue aceptado finalmente ante Dios. Esto es lo que dice en el libro de Hechos después realmente. Miren, había una diferencia muy grande entre judíos y no judíos. Los judíos, desde luego los apóstoles que eran, todos eran judíos. Pablo también era judío, ¿verdad? Entonces, y los otros, y ustedes no son nadie, nosotros somos los judíos y nosotros somos los salvos. Era en la cabeza de ellos. De hecho, ellos todavía tenían en su cabeza algunas cosas que tenían que ver con el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén había varios patios. Por ejemplo, yo leí algunas cosas, el de Herodes el Grande. La gran parte del edificio había sido forrada de oro. El edificio tenía una gran plataforma sobre una colina en el monte Oreb, ¿verdad? El patio interior se le conocía como el patio de los sacerdotes, ya que solo los miembros de la tribu de Leví podían entrar. Luego había un patio exterior que se le llamaba el patio de Israel. Cualquier hombre, acá hay una división, podría acceder a él. Y luego estaba el patio de las mujeres, que era otro patio más afuera. Ahí no, ahí podían entrar los hombres, todo, pero hasta ahí llegaban las mujeres. No podían entrar al de hombres y menos al de los sacerdotes. Pero había otro patio más, que era el patio de los gentiles. Miren, el patio de los hombres estaba a 5 peldaños de altura encima del patio de las mujeres. Ya las mujeres tenían más arriba hasta el patio del hombre. El Antiguo Testamento, hermanos. Hermanas, así era ya antes. ¿Okay? Pero había un patio de los gentiles. Y saben, el patio de los gentiles quedaba más abajo. Quedaba a 19 escalones abajo todavía del patio de los varones. Pablo, como era miembro del Sanedrín, él subió al patio de los varones
Y lo que le acusaron en el patio de varones es que él metió a unos gentiles que máximo podían entrar en escalones, 19 escalones abajo, podían quedarse ahí, no podían subir a donde él estaba. Y le estaban acusando de eso, que él había levantado a unos griegos al patio de los judíos, ¿verdad? Y esto era como algo demasiado importante para los judíos. Ningún forastero o extranjero podría pasar este punto. El que lo haga iba a ser culpable de su propia muerte. Había un letrero en esa entrada que decía así. De hecho, en las excavaciones hoy encontraron unos letreros que dice así: los gentiles que pretendan entrar a los otros patios del templo serán asesinados. Eso encontraron, ¿no? Por eso los judíos ortodoxos se levantaban cada mañana y le agradecían a Dios por haber nacido judío y no haber nacido gentil. Ahora a Pablo le estaban haciendo esto, le estaban diciendo de que él había levantado a un gentil que tenía que estar en el piso de 19 escalones allá abajo. Entre paréntesis, si alguna vez pueden visitar Jerusalén, hay unos escalones, uno sube para llegar al templo. Y el patio de los gentiles es como la vereda hoy. Ahí están, hasta la vereda pueden entrar. Por favor, allá en la vereda nomás pueden estar ustedes. Acá adentro no pueden llegar. Así es allá hoy. Hoy es así mismo. Hechos capítulo 21, versículo 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿Qué pasó? Miren lo que dice el versículo en Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Se acuerdan que el segundo era para que la ofrenda del servicio sea aceptada? Y miren lo que dice en Hechos capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Era la oración de Pablo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El servicio de Pablo a los santos fue aceptable para ellos por los santos y fue aceptado ante Dios. Pero el tercer pedido de oración, vamos al tercer, ahí está. Tercer pedido de oración. Este es mi último punto de los pedidos de oración. Dice Romanos 15:32 así: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que el tercer pedido tiene que ver con su espíritu. Para que con gozo llegue y sea por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Es decir, de una manera abierta, cariñosa. Pablo se refiere a la iglesia de Roma como un refugio. Y Pablo quería, en Romanos 15:32, él quería llegar a Roma para que con gozo llegue a vosotros. ¿A quién le está escribiendo? A Roma, por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él quería llegar a Roma. Pablo quería llegar, pero quería llegar bien a Roma. Roma para él era un puerto seguro en el cual él quería llegar. Pablo quería arrojar en el mar el ancla de su corazón, aquella iglesia romana, y descansar con ellos. Él había dejado Éfeso con una manifestación en contra de ellos. Había dejado Corintio después de confrontar a unos hermanos por su inmadurez y por el pecado que había en Corintio. Conocen la historia ustedes. Le habían escrito palabras duras a la iglesia de Galacia, quien nos fascinó con otro evangelio, le dijo. Yo les hablé del evangelio de Cristo y ahora ustedes están creyendo otra cosa, le dice Pablo a los de Gálatas. Quería pasar un tiempo de regocijo ahora con los de Roma.
ese era el anhelo. Yo le dije domingos anteriores que la carta a los romanos es una de las únicas cartas que no tiene un reproche contra ellos. Pero Pablo va a ser arrastrado a Jerusalén, ¿eh? Y varios años después va a llegar a Roma, no como pionero, sino como prisionero. Pero ¿cómo le va a recibir la iglesia de Roma? Solo un grupo de creyentes va a ir a recibirle a Pablo. Los demás creyentes estaban asustados, no se querían identificar con Cristo, porque le iban a tomar preso por las cadenas, porque había una persecución. Él escribe sobre esta recepción en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18. Y miren lo que dice. Ya sabes esto, le dice a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque él, Onesíforo, y su casa, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Claro, ahí en Roma él estaba en cadenas. Sino que cuando estuve en Roma, ahí está, él lo nombra, me buscó. Él me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle Onesíforo y su familia misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes, Timoteo, tú lo sabes mejor. Así que Pablo finalmente pudo refrescar su alma, pero no fue con la asamblea, no fue con la iglesia de Roma, sino con una familia. ¿Le faltó a Pablo gozo porque solamente esta familia estuvo con él? No, no le faltó gozo. Este pedido de Pablo para que él pueda estar en su espíritu bien y él tenga alegría, tenga gozo cuando llegue a Roma, se contestó. Pablo escribe una carta en Roma cuando estaba preso. Escribe la carta de Filipenses. Y es la carta del gozo, hermanos. 18 veces en la carta de Filipenses dice gozaos en el Señor, gozaos. Así que me gustaría ir a la conclusión. Punto 1 de la conclusión. 3 observaciones finales. Aquí va. Número 1. La madurez espiritual no borra automáticamente el dolor de un corazón ansioso. Pablo era un hombre maduro ya en la fe, pero su corazón seguía allí. Pablo estaba enfrentando el peligro, enfrentando las batallas, enfrentando el odio, enfrentando los prejuicios, los conflictos y posiblemente hasta la muerte. Esta ansiedad que él tenía, esa preocupación, creó una agonía en él. Él necesitaba de la oración de otros, necesitaba una oración de intercesión por aquel apóstol. Nosotros también somos así. Necesitamos que Dios cambie circunstancias o que nos dé fuerza para enfrentar las circunstancias. Cuando Dios en realidad muchas veces oramos para que Dios cambie una circunstancia y Dios realmente no quiere cambiar las circunstancias porque Él quiere que nosotros cambiemos, no las circunstancias. La madurez espiritual, hermanos, no borra los momentos de lucha en nuestros corazones, no borra. ¿Les queda claro eso? No vayan a creer que cuando maduren espiritualmente ya no van a tener más problemas. No borra. La segunda, siguiente. Una vida de oración disciplinada no borra automáticamente el potencial de las preguntas sin respuestas. Es decir, que la intimidad con Dios no alivia tiempos de no entender lo que Dios está haciendo, de confusión o capaz hasta inclusive de desánimo. El caminar con Dios no significa que como aquel chico Gilberto, su auto de carrera, siempre va a llegar en primer lugar. A veces va a llegar último también tu auto de carrera. Uno no puede saber la razón
Y Dios escoge muchas veces no darnos respuestas. Tenemos que tener una obsesión, queridos hermanos, de interceder, entregar a nuestro Dios soberano, que tiene el derecho de respondernos o no. Y seguir orando, incluso si el Señor decide no respondernos. Un gran hombre de Dios que escribió varios libros, Stanley Jones, escribió: la oración es simplemente entregarse a Dios. ¿Vieron? La oración es simplemente entregarse a Dios. Si estamos en un bote, yo arrojo un ancla o un gancho a la orilla y comienzo a tirar. Y pregunta a Stanley: ¿hago que la orilla venga a mí o me acerco yo a la orilla? El orar no es atraer a Dios hacia mi voluntad, dice él, sino alinear mi voluntad a lo que Dios quiere. ¿Les queda claro? Es muy gráfico esto. La vida de oración, hermanos, disciplinada, no borra automáticamente el potencial de tener interrogantes sin respuestas. Y el último lugar, tercero, quiero que le quede claro esto, sobre todo cuando hoy van a orar. El compromiso de servir a Cristo no borra automáticamente la posibilidad de un futuro incierto. Cuando el apóstol Pablo estaba por zarpar rumbo a Jerusalén en una cena muy emotiva, se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahí está en Hechos capítulo 21. Y él dice así: ahora pues, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Imagínense lo que dice. Voy camino a Jerusalén y no sé lo que me va a pasar allí. Esto es como aquel niño Gilberto dijo: en sus marcas, dijo el maestro Boiscap, listo, esperen un momento, voy a orar. Ahora voy a orar durante la carrera y voy a orar para llegar allá. Romanos 15:33 termina Romanos capítulo 15. Entonces, si oramos así durante todo lo que hacemos en nuestras vidas, vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Quizás hoy aprendiste algo, capaz te olvides dentro de un tiempo de lo que hoy dimos. Pero si hoy ya pones en práctica, las cosas van a cambiar en tu vida. Creo que entendieron y eso me alegra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, pero eres un Dios de paz, Señor. Y hoy te pedimos que tú nos des la paz del cielo para que cuando no sabemos lo que nos espera, confiemos en ti. Para que cuando, Señor, estemos en momentos de dificultades y aún en peligros de muerte, confiemos en ti. Y para que, Señor, cuando aún no sabemos si nuestro servicio va a ser acepto delante de tu presencia, confiemos en ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Te amamos con el corazón, Señor. Y te pedimos que tú escuches nuestro clamor y nuestra agonía de en esta mañana de un corazón que te pide perdón por haber orado muchas veces para ganar cuando realmente queríamos quitar estas circunstancias de nuestras vidas, cuando tú querías usar las circunstancias para ser honrado y glorificado. No sé cuál es el problema del corazón de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, Señor, pero oro para que su corazón, al salir de este lugar,
pueda tener la paz del cielo, la paz que inundó el corazón de Pablo, quizás por un pequeño hermano llamado Onesíforo y su familia, pero que eso sea suficiente para que el gozo y la alegría inunde su vida. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Ya tienen la app de la iglesia, así que ahí ya está. Tomen asiento, por favor. Vamos a ver ahora el video de los niños. Así que niños, atentos. Este es el video de esta semana. Y aquí vamos directamente al video. Adelante, Sergio. Yo quiero rendir mi vida a ti. Sin ti no puedo existir. Eres mi única pasión. Yo necesito más de ti. Te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy. Wow, wow, oh, oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Yo quiero rendir mi vida a ti. Sin ti no puedo existir. Eres mi única pasión. Yo necesito más de ti. Te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy. Wow, wow, oh, oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Hola, ¿cómo están niños? El día de hoy tenemos muchísimas sorpresas preparadas para todos ustedes. Pero antes vamos a hacer lo más importante que hacemos siempre antes de comenzar la clase, que es la oración. Y hoy para eso nos va a estar acompañando Marquitos. Entonces les dejo el video de Marquitos y vamos a estar orando todos juntos. Dios, gracias por esta reunión que me has dado. Te quiero pedir la salud del pastor, de mi esposo, que tú lo estés cuidando, protegiendo, la vida del pastor, que sea de bendición de todas las personas. En tu hijo nombre Jesús, amén. Muchas gracias Marquitos. Bueno, aparte de Marquitos, esta semana también Alex me estuvo ayudando. Él se memorizó Filipenses 4:8, que estuvimos hablando acerca de este versículo durante 2 clases. Me tocó a mí y también a la profe Shirley el domingo pasado volver a repasar esta lección porque era muy importante hablar acerca de cómo tenemos que llenar y con qué nuestra mente. Entonces Alex se memorizó Filipenses 4:8 y hoy quiero compartir con ustedes su video, que vamos a ver ahora un ratito. Pero además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Muchísimas gracias Alex, muchas felicitaciones por haberte memorizado este versículo que estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Así también les animamos a los demás niños a que sigan memorizando versículos. Este versículo parece largo, pero es
súper fácil y también les va a ayudar muchísimo siempre. Entonces, muchas gracias también a Alex y a todos los niños que están enviando siempre los desafíos. Les quiero recordar que la competencia solamente dura 4 domingos. Eso quiere decir que tenemos un solo domingo más y después ya vamos a estar anunciando quién es el ganador del desafío. Entonces les animo a que sean súper guapitos como Alex y nos estén enviando también. Bueno, ahora para comenzar la lección de hoy me gustaría compartir con ustedes un pequeño cuento que estuvimos preparando. Entonces después vamos a estar hablando porque este cuento tiene muchísimo que ver con la lección de la que vamos a estar hablando hoy. Nuestra lección de hoy se llama Cuida tu lengua y enseguida les voy a contar por qué. Ahora les invito a ver conmigo este pequeño cuentito y después vamos a comenzar la lección de hoy. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás se reunieron alrededor del hoyo y les dijeron a las 2 del fondo que a los efectos prácticos se debían dar por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso de los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las otras decían y se rindió. Se desplomó y murió. Pero la otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó una vez más con fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿acaso no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y más para lograr salir del hoyo. ¿Vieron qué importante y qué poder tienen nuestras palabras? Por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos, porque si nosotros vemos que una persona está mal y le hablamos palabras o le decimos cosas que le lastimen y en lugar de animarle a salir adelante podemos hundirle, así como pasó con la rana que se detuvo y comenzó a escuchar lo que las demás estaban diciendo. Entonces ella se puso tan triste que se rindió y se entregó completamente. Sin embargo, la otra ranita que no escuchaba, ella pensó que ellos le estaban animando, entonces recibió la fuerza que necesitaba para poder seguir luchando para salvar su vida. De la misma forma, nosotros con nuestras palabras podemos ayudar a levantar a las personas o también podemos hacer que se sientan peor y en lugar de animarles, vamos a hacer que se sientan muy tristes. También aprendemos de esta historia que es importante lo que estamos escuchando. Siempre van a haber personas a nuestro alrededor que van a hablarnos y aconsejarnos con la verdad para nuestro bien. Pero lastimosamente vivimos en un mundo donde a causa del pecado y la maldad hay personas que no tienen buenas intenciones y a veces nos dicen cosas como, por ejemplo, que no valemos nada, que no somos importantes, que nadie nos quiere, pero esas son mentiras que muchas veces las personas dicen y tratan de desanimarnos. Pero nosotros, como la ranita, tenemos que tratar de escuchar siempre lo mejor, todo lo que sea positivo y todo lo que sea para nuestro bien. La otra ranita, sin embargo, se dejó vencer por todas las cosas malas que estaba escuchando. Y la otra rana, como pensó que le estaban animando y dando el apoyo que tanto necesitaba, continuó para poder salvar su vida. De la misma forma, nosotros también
tenemos que poder ayudar a las demás personas. Es tan hermoso cuando nosotros vemos felices a las personas que queremos y las podemos ayudar también cuando nosotros hablamos palabras verdaderas como las que están en la Biblia. Imagínate qué alegría tan grande poder anunciarle a otros, poder decirles cuánto Jesús les ama, cuánto valor tienen, que por eso Jesús murió en la cruz por ellos, en lugar de decirles mentiras, de decirles insultos o cosas que solamente le van a lastimar y desanimar a otras personas. Ahora quiero compartir contigo un versículo que está en la Biblia, en el libro de Santiago. Es el capítulo 3, versículo 5 y dice así: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Ahora les quiero leer en otra versión para que podamos entender mejor. Y dice: de la misma manera, la lengua es algo pequeño, que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar un bosque entero. La lengua es un miembro pequeñito de nuestro cuerpo, pero tiene tanto poder que así como un pequeño fuego, una pequeña llamita puede llegar a quemar todo un gran bosque. ¿Y qué pasa con el fuego? El fuego destruye por completo el bosque, la vida, y de la misma forma nuestras palabras pueden ser de bendición o pueden ser para destruir a otras personas. Entonces te animo a pensar cómo querés que sean tus palabras. ¿Qué efecto querés que tus palabras provoquen en las demás personas? Y para eso también hoy tenemos una ayuda de una de nuestras queridas profes que nos va a estar ayudando a aprendernos un versículo. Entonces les voy a dejar con ella y espero que presten mucha atención y que se estén memorizando también este versículo porque es uno de los desafíos de esta semana. Les dejo con la profe Sandra. Hola a todos, hoy quiero leer con ustedes un versículo que está en 1 de Pedro 3:10. Voy a buscar en mi Biblia. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Vamos a entender un poquito este versículo. La primera parte dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Qué significa eso? Si quieres amar tu vida, si quieres tener una vida alegre, y después dice, y ver días buenos, si es que querés tener tranquilidad en tu vida, si querés tener paz, entonces dice acá, refrene su lengua del mal. ¿Qué significa refrene? Que pares a tu lengua, que no digas más de lo que tenés que decir, que no digas cosas malas, cosas que puedan insultar o lastimar a otras personas o afectarles de alguna manera. Entonces, si querés tranquilidad, una vida con gozo, entonces tenés que aprender a parar a tu lengua, a controlar a tu lengua. Y después dice, y sus labios no hablen engaño. Entonces también tenemos que buscar agradar a Dios con nuestras palabras. A Dios no le gustan las mentiras. Entonces tenés que hablar siempre con la verdad. Porque si decís mentiras, vas a tener siempre un temor, vas a tener miedo de que la gente algún día descubra tu mentira y vas a estar perdiendo ese gozo que Dios te quiere dar con la paz que Él quiere ofrecerte. Entonces también tenés que cuidar de no decir mentiras. Este versículo tenemos que poner en práctica y va a ser de muchísima bendición para sus vidas. Ahora me gustaría que unas personitas también nos ayuden a repasar este versículo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 1 de Pedro 3:10. Muchísimas gracias Sandra, Fiorella y Nicole por ayudarnos esta semana con nuestro versículo. Bueno, 1 de Pedro 3:10 entonces es el primer desafío de esta semana. Tienen que memorizar ese versículo y enviarnos un video o un audio de ustedes para que podamos ir sumándole sus puntitos. Entonces vamos a estar esperando esta semana. Acuérdense que pueden enviar al número que va a aparecer acá, que seguro ya saben de memoria, que es el 0972-912-000.
y ahí vamos a estar anotando y sumando sus puntitos. Bueno, entonces ahora tenemos el segundo desafío, que es nuestro desafío en vivo. Para eso yo traje acá mi agendita porque tengo anotadas 4 preguntas. El juego de hoy se llama ¿Quién fue? Y todas las respuestas son personajes de la Biblia que nosotros estuvimos hablando en nuestra escuela dominical, en las clases y también en la hora feliz en Villa Elisa. Entonces yo sé que enseguida van a saber la respuesta, pero si por ahí tienen alguna duda pueden participar sus padres o les pueden ayudar también sus hermanos o alguien que ve con ustedes este video. Y las respuestas nos pueden enviar también al 0972-912-000 o pueden escribir acá abajo en los comentarios también y les vamos a sumar los puntos. Entonces acá tengo 4 preguntas y voy a empezar con la número 1. Número 1. ¿Quién fue vendido como esclavo por sus hermanos? Yo sé que saben, en Villa Elisa estuvimos hablando muchísimas clases acerca de este personaje. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quién fue la mujer que dijo, y si perezco, que perezca, arriesgando su vida para salvar a los judíos? Esto lo dimos en la escuela dominical, así que yo espero que nuestros niños se estén acordando de quién fue esta mujer. Les doy otra pista, ella fue una reina. La tercera pregunta, también en la hora feliz en Villa Elisa estuvimos hablando acerca de este personaje, incluso alguien se disfrazó y todo. La pregunta 3 dice así, ¿quién fue el profeta que no quiso ir a predicar a Nínive? Muy fácil, sí o sí se van a acordar de quién es. Y la última y cuarta pregunta dice así, ¿quién fue el que liberó a Israel de Egipto y dividió el mar Rojo en 2? Este personaje también es muy famoso y ya sea en la escuela dominical o en la hora feliz de Villa Elisa se van a acordar de quién fue. Si por ahí no saben, pueden preguntarle a alguno de sus padres también. Vamos a estar esperando sus comentarios o sus respuestas al 0972-912-000. Que tengan una linda y muy bendecida semana. Espero que estén haciendo los desafíos y que también estén recordando la lección que hoy también estuvimos aprendiendo. Que tengan una linda semana y nos vemos de vuelta en el próximo video. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris. Y me regocijaré, en tus caminos andaré, tú me enseñarás y nunca me olvidaré.